Como vemos en el video que acabamos ahí de compartir, ¿verdad? Que es algo cómico, pero que nos muestra la importancia de la presentación del sermón. Yo creo que hemos dedicado pues bastante esta semana ya o meses, hablando de cómo hacer un sermón, de toda la parte técnica de un sermón, cómo poder formular un bosquejo, cómo poder realizar un bosquejo. Todo eso lo hemos estado viendo en estas semanas, pero estas últimas dos clases queremos pues, dedicar unos minutos para hablar de la importancia de la presentación del sermón, ¿verdad? De la importancia de cómo presentar el sermón y la importancia de poder hacerlo de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, esta, eh, esta cita de este libro dice, la presentación del sermón es tan importante como la preparación del mismo. Una buena presentación puede hacer que el sermón regular sea entendible y que el buen sermón sea excelente. Por otro lado, una mala presentación hace que aún los mejores sermones sean ineficaces y poco convincentes. Entonces vemos, esto es muy cierto, es muy real. La presentación del sermón hace la diferencia. Una buena presentación va a ayudar, y como dice aquí, un sermón regular va a ser un sermón entendible, un buen sermón va a ser excelente. O sea, siempre va a aportar, va a hacer que el trabajo que se realizó mejore, ¿verdad? Y sea eficaz. Por el contrario, una mala presentación hace que aún los mejores sermones sean ineficaces y poco convincentes. Así que necesitamos también dedicarle atención a esta parte, de cómo vamos a exponer, de cómo vamos a presentarnos delante de las personas. Entonces vamos a hablar en estas dos últimas sesiones sobre este tema y sobre algunos consejos principalmente que nos pueden ayudar a la hora de pasar al frente, ya sea en la iglesia o en un grupo. Eh, el sermón es un evento, ¿verdad? Es un evento en el cual una persona debidamente preparada presenta ante una audiencia el mensaje de Dios. Por tanto, la presentación del sermón es la culminación del proceso homilético. O sea, el sermón es ese evento, es lo que sucede en esos minutos en el cual una persona ya se preparó, ya hizo el trabajo, ya se dedicó y presenta a una audiencia el mensaje de Dios. La presentación del sermón es la culminación de todo el proceso homilético, de todo ese trabajo que se realizó. El clímax, es la razón al final de todo ese trabajo. El trabajo, estudio, realización de bosquejos solo se convierte en una prédica o sermón cuando se expone. ¿Verdad? Y eso es lo importante de entender. O sea, ¿es una prédica o es un sermón cuando se expone, cuando se habla, ¿verdad? A las personas? En un papel no lo es, sino lo es cuando se presenta hacia una audiencia. Entonces, como les decía, vamos a hablar de algunos consejos prácticos e importantes que nos pueden ayudar en la presentación de un sermón. Vamos a ver el primero. El primero es la convicción. Nosotros necesitamos presentarnos delante de las personas que vamos a predicar convencidos. Mira lo que dice esta escritura en Marcos 1:27. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las personas estaban asombradas de ver a Jesucristo predicar, de ver cómo él hablaba, de ver sus enseñanzas. Habla que las personas tenían un asombro profundo, que las personas hablaban, las personas estaban conversando unos con otros. Miren a esta persona llamada Jesús, y lo decían con asombro y dice con emoción. ¿Qué predica, no? Pero ¿dónde viene ese poder? Es en esa autoridad, ¿no? Tiene tanta autoridad.
Es como ellos veían a Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que para predicar necesitamos estar convencidos. Número uno, tengo que estar convencido de lo que voy a predicar. O sea, cuando yo estoy convencido de lo que yo voy a predicar, eso automáticamente me va a producir pasión en mi corazón. O sea, pasión en lo que hablo, en cómo lo hablo. O sea, eso va a proveer ese fervor, ese ánimo. Debo de estar convencido, debo de creer profundamente en lo que voy a predicar. También debo de estar convencido de que va a ayudar a quienes van a escucharlo. O sea, tengo que tener un convencimiento muy fuerte, hermanos, de que va a ayudar a las personas. Yo tengo que estar convencido de que lo que yo estoy llevando al púlpito o a la charla o a la Santa Cena o lo que yo vaya a exponer, tengo que estar convencido de ello, pero tengo que estar convencido que va a ayudarlos, que es necesario para sus vidas. Y eso obviamente se va a traducir en mi manera de hablar, en mi manera de exponer, en mi manera de poder mostrarme ante los demás. También para poder tener esta convicción, yo debo tener una expectativa alta para quienes escuchan. Yo debo tener una expectativa de que estas personas van a cambiar, que estas personas, Dios va a utilizar este sermón para que haya una acción, que no va a ser algo que va a echarse en saco roto, sino voy convencido, ¿verdad? De que, y con una expectativa alta de que quienes lo escuchan, esas personas van a tomarlo, va a ser para su corazón y para su vida. Y debo estar convencido de que Dios quiere utilizarlo, va a utilizarme para poder hablar. Esta parte es muy importante, hermano, porque eso trae un componente psicológico y de actitud a la hora de predicar. Trae un componente muy importante, trae esa convicción, trae eso. Es como cuando una persona entra, no sé, a un partido, un deportista entra a un partido inseguro, no está seguro de si van a ganar, con mucho nerviosismo, muy intimidado por el oponente y ya entra con una actitud perdedora, ¿verdad? Con una actitud de no voy a, no lo vamos a lograr, vamos a cumplir con presentarnos, vamos a cumplir con jugar, pero seguramente vamos a perder. Y eso se ve en el campo, en cómo buscan los balones, en cuál es su actitud en la cancha. Nosotros podemos presentarnos a predicar como cumpliendo con un deber. Bueno, me tocó, me dieron el privilegio. Ojalá la gente le guste. Ya podemos hasta entrar con una actitud de, bueno, pues espero que les sirva. Ojalá, ¿entienden? Y eso se va a transmitir en mi manera de exponer. Pero si yo estoy convencido, voy a llegar con firmeza. Es tan importante nosotros, yo sé que todos manejamos los nervios y todos estamos nerviosos de una u otra manera, pero siendo honestos, nosotros tenemos mucho ya ganado. Las personas que están ahí quieren estar ahí. Nadie las obligó. La mayoría, el 90%, van con una actitud positiva de aprender, de escuchar. Muchos son nuestros amigos y hermanos. Entonces no deberíamos de tener unos nervios que nos roben convicción. No, deberíamos de presentarnos con seguridad, con convicción y con firmeza. Así que el primer consejo para poder exponer y para presentar el sermón es hacerlo con convicción. Y eso va a traer pasión, ánimo y fervor. Segundo consejo, la preparación antes de predicar. Antes de predicar yo necesito prepararme. No estoy hablando de la preparación del sermón, eso ya lo hicimos, sino yo personalmente debo de prepararme. Primero debo de prepararme físicamente. Tengo que cuidar mi garganta, ¿verdad? Tengo que cuidar mi alimentación previamente antes de predicar. Si yo no como, puede ser que eso me afecte al momento de predicar. Si como de más, puede ser que eso me afecte al momento de predicar.
pueda traer aires o cosas ahí al frente que no van a ser agradables y que van a robar, ¿verdad?, la atención de las personas o me va a hacer sentir incómodo. Cada uno se conoce, pero físicamente debemos de estar preparados. El día de la predicación debemos de levantarnos temprano, debemos de estar preparados físicamente. No, no es tal vez el día para salir a correr o para hacer mucho ejercicio, tal vez una caminata en la mañana, eh, pero algunos estiramientos, cualquier cosa que nos pueda mantener activo, pero no hacernos que nos cansemos de más. Pero debemos de estar preparados físicamente. Debemos de tener esa preparación para poder estar listos a la hora de pasar al frente. Entonces es muy importante. Una ventaja que tenemos de esta preparación física es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, normalmente antes de predicar vamos a cantar y eso permite que nosotros podamos calentar la voz. No debemos de cantar muy fuerte porque eso podría dañarnos y podemos pasar al frente con garraspera, ¿no? Con un problema en la garganta, ¿no? O afónicos. Entonces, pero sí debemos de cantar bajo, pero eso va a permitir que nuestra garganta pues esté ya con un poco de calentamiento para la hora de pasar al frente y predicar. Es muy importante respirar, ¿verdad? Es muy importante respirar. Yo trato de hacer respiraciones antes de subir. ¿Por qué? Porque pues, si yo no estoy bien en cuanto a mis respiraciones, cuando paso al frente puedo hablar demasiado rápido y pasa como con una canción, ¿no? Cuando no tiene aire suficiente el cantante, al final de la nota no llega, ¿no? Entonces, igual como predicador, uno tiene que entender que su voz es fundamental. Entonces, tiene que aprender, ver videos, estudiar un poco de cómo cuidar esa parte física a la hora de predicar. Número dos, debemos de tener el cuidado emocional. La lectura del bosquejo varias veces nos va a ayudar a estar emocionalmente tranquilos porque nos va a hacer sentir seguros, ¿verdad? Si nosotros solo terminamos la predicación y no repasamos, no repasamos, definitivamente eso va a traer un componente de muchos nervios a la hora de predicar. Otro elemento importante que tal vez no está aquí en la presentación y es la práctica del sermón. No lo hago últimamente, no lo hago últimamente, pero sí lo he practicado muchas veces y es predicar el sermón, uno solo, frente al espejo y el repasarlo ayuda a que ese componente emocional también nos ayude porque nos da seguridad. No tener discusiones antes del servicio. Si eres casado, discutir con tu esposa, discutir con tus hijos antes del sermón va a traer un componente emocional. Ir tarde a la iglesia, a ir corriendo hacia la iglesia, llegar justo al momento de empezar el servicio, va a traer un componente emocional, porque vas a llegar apresurado, vas a llegar intenso, no vas a llegar emocionalmente bien. Entonces uno tiene que llegar temprano, tiene que estar tranquilo, no haber tenido discusiones antes del servicio con la familia o con hermanos. Y obviamente no tener conflictos pendientes. Como predicadores, hermanos, nosotros tenemos que limar asperezas. No debemos de pasar al frente sabiendo que tengo un problema sin resolver con alguna persona. Tenemos que estar emocionalmente tranquilos. Y el siguiente componente es el espiritual, ¿verdad? Pero ¿cómo me preparo antes de predicar? Es a través también de la oración. La oración es muy importante durante el proceso de la formulación, la preparación y el estudio del sermón, como también para prepararme para predicar. La oración es fundamental para el predicador.
Tenemos que orar más, tenemos que orar más de lo normal, tenemos que superar nuestros promedios. Digamos que esta semana a mí me toca predicar y tengo que orar más de lo normal. Tengo que estar orando más ese día. Ese día debo de ocupar mucho tiempo para orar. Mi tiempo con Dios debe ser excelente. Debo de esforzarme, ¿verdad? Emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Quiero darles una tarea. Ahí en el Classroom les subí este audiolibro que se llama El predicador y la oración de Edward M. Bones. Es un libro muy antiguo, pero vale la pena que lo puedan escuchar. Tenemos esta y la próxima semana para escucharlo. Yo les pido que lo puedan escuchar, y va a ser muy bueno. Yo creo que nos va a ayudar a entender cuán importante es la oración y cómo detrás de grandes predicadores de la historia, la oración era un componente fundamental. ¿Ok? Entonces se los dejo ahí de tarea para que lo puedan escuchar en estas 2 semanas. Creo que tarda 1 hora 30 el video, pues, no sé, 15 minutos diarios, lo terminamos rápidamente. ¿Ok? Entonces, esos son las preparaciones antes de predicar. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Número 1, la convicción. Estar convencidos, tener esa convicción. Número 2, prepararme antes de predicar. Tener esa preparación física, esa preparación emocional y esa preparación espiritual. Número 3, la vestimenta. La vestimenta es fundamental e importante. Yo sé que puede variar de iglesia a iglesia, de lugar a lugar. Utilizar un código de vestimenta correcto a la ocasión y a la audiencia. Y hay un tip que les quiero dar. Cuando pasamos al frente, y esto es para los predicadores, pero también debería de ser para quienes cantan, para quienes comparten una santa cena, o comparten una ofrenda o una bienvenida. El tip cuando nosotros nos dirigimos a una audiencia en cuanto a la vestimenta es vestirse un poco mejor que el promedio de quienes escuchan. ¿Qué quiere decir con eso? Sé que hace muchos años, hace 20 años, todos llegábamos con traje y corbata a la iglesia y era casi pues imposible que un predicador pasara y no tuviera traje completo. Esto obviamente ha ido cambiando ha cambiado las modas, ha cambiado las culturas y obviamente también la influencia ahí de las iglesias de Norteamérica. No podemos nosotros decir, bueno, no, nosotros tenemos que regresar a predicar con traje completo. Algunos lo hacen, otros no, pero un tip que no es un tip no mío, sino de expertos en la oratoria, es que hay que vestirnos un poco mejor que el promedio de quienes escuchan. Por ejemplo, eh, las hermanas llegan, o los hermanos llegan con pantalón jeans y camisa a la iglesia. Ese es el promedio. Casi todos llegan con jeans y camisa o una camisa polo. Ese es el promedio. Entonces, ¿el predicador qué hace? Llega también con jeans y camisa, pero de pronto se pone un saco, un ejemplo. ¿Sí? Entonces ya ese saco ya transmite cierta autoridad al frente, también cierto respeto hacia las personas a las que nos dirigimos. Es un componente que, como le digo, está bien estudiado por quienes eh, se dedican a la expresión oral, a la oratoria, a los discursos. Si de pronto en la iglesia los hermanos el domingo, pues si llevan un saco, van semiformales, entonces, bueno, pasamos al frente, vamos a tener que usar tal vez corbata o pantalón de tela. Va a ser, depende al contexto al cual nosotros nos dirigimos. Y eso va a variar de iglesia a iglesia, va a variar de lugar a lugar. Entonces nosotros tenemos que tener esto es claro y es muy importante. No podemos nosotros caer, ¿verdad?
en que al frente pues sea algo fachudo, ¿verdad? Donde ya cada quien pasa ahí con pantalones rotos. No, no, no. O sea, se pierde el respeto hacia las personas, pero automáticamente también de las personas hacia quienes están al frente. Entonces ese es un tip importante, vestirnos un poco mejor que el promedio de quienes escuchan. De pronto, si los hermanos llegan con jeans y camisa, pues de pronto no es necesario pasar con traje completo, corbata, pañuelo aquí en el saco, como que fuera una boda, ¿no? No, no es necesario, pero sí superar al promedio, ¿ok? Y esto es fundamental para crear esa imagen de elegancia, pero también de respeto y de autoridad. Y cuando llegan visitas, pues aún más, porque las visitas no te conocen, entonces van a ver lo que se ve. Y esto es muy bueno e importante cuando pasamos al frente y exponemos. Entonces, esto es fundamental. Y también creo que el vestirse un poco mejor que los demás también ayuda a que las personas no estén distraídas. A veces cuando una persona pasa y no está bien vestida, está de una manera vestida incorrectamente, roba la atención, pone incómoda a la gente. Entonces lo que queremos es que el mensaje sea bien recibido. Y hay quienes van a decir, no, pero Jesús seguramente. Pues no, 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 no podemos compararnos con Jesús, no, estamos hablando de que estamos en una cultura diferente y esa cultura es de esta manera, ¿verdad? Lo vemos en los salones de clases, lo vemos en el trabajo, lo vemos en las conferencias académicas, entonces, ¿por qué no lo vamos a ver en la iglesia? Número 4, para terminar la clase de hoy, la actitud en el servicio. Esto para mí también es muy, muy importante. Nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que somos evaluados, ¿verdad? De que la gente nos ve y la gente, si eres un predicador habitual o eres el líder de la iglesia, la gente te está observando, en todo momento está siendo evaluado. Entonces, una actitud correcta en el servicio es que el predicador debe dedicarse a adorar, o sea, a cantar, a poner atención a lo que se está haciendo. El predicador, antes de predicar y después de predicar, debe dedicarse a la adoración. Debe estar cantando, debe de estar apoyando a quienes pasan al frente, debe de estar poniendo atención en lo que está pasando al frente. Y a veces los predicadores no lo hacemos. Predicadores estamos viendo para un lado, viendo para el otro, y no nos damos cuenta de que la gente nos está viendo cómo cantamos, cómo adoramos. El predicador debe entender que es un modelo para otros. Por tal razón, cuando alguien es un modelo, pues las miradas estarán ocasionalmente ahí viendo al predicador. Número 3, el predicador no debe estar en otros asuntos. A veces el predicador llega al servicio y va al ministerio de niños, va a revisar el salón, va al parqueo, va... No, no, no. O sea, el predicador debe estar enfocado en el servicio, debe de estar enfocado en la adoración, debe de respetar a quienes pasan al frente con su actitud para que los demás y quienes estuvieron previamente o post prédica en el servicio o en la liturgia puedan también respetarle a él. Entonces el predicador debe estar enfocado, debe de estar adorando, debe de estar cantando al Señor, sirviendo a Dios con su actitud, no en otras cosas. El predicador no debe estar revisando notas en el momento del servicio. Esto era antes muy común, ver al predicador todos cantando y el predicador sentado revisando sus notas. Y los demás cantando, los demás adorando y el predicador sentado revisando sus notas, ordenando sus papeles. Eso no es correcto, ¿verdad? No podemos estar revisando las notas en el momento del servicio. Y el otro componente de la actitud que es fundamental es llegar temprano para saludar a los hermanos. Nosotros el llegar temprano al servicio, saludar a los hermanos,
estar ahí platicando con los hermanos, estar conversando con los hermanos, crea una conexión y la importancia de la conexión es fundamental. No podemos, nosotros no somos artistas, ¿verdad? Que llegamos a un camerino, no. Nosotros llegamos temprano, compartimos con los hermanos, saludamos a los hermanos, bromeamos con los hermanos y estamos ahí teniendo una actitud cotidiana, no andamos corriendo como locos de un lado para otro, enojados o estresados o preocupados. Hemos caído, yo he caído en esos errores, ¿no? Necesitamos llegar temprano, necesitamos tener una actitud excelente en el servicio. Y eso va a hacer que la audiencia, pues de una otra manera, también respete. Si yo he respetado a quienes están ahí al frente antes que yo, también la audiencia va a respetarme y va a sentirse agradada. Porque al final yo creo que nosotros necesitamos entender que debemos de quitar cualquier obstáculo que impida que el mensaje llegue al corazón. Entonces, obviamente, si un predicador no está cantando y alguien ve que él no canta, que él está desenfocado, eso va a dañar a esa persona. O el que está cantando voltea a ver y el predicador, en lugar de estar adorando, está por ahí revisando, viendo, eso va a afectar a esa persona. Nosotros debemos de entender la importancia de nuestra actitud en el servicio. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? El día de hoy hemos visto que necesitamos tener una correcta convicción, estar convencidos. Y esto es fundamental. Número dos, mi preparación antes del servicio. Mi preparación física, mi preparación emocional y también mi preparación espiritual a través de mucha oración. Número tres, la vestimenta, que es importante y hemos visto un tip que nos puede ayudar. Y número cuatro, mi actitud dentro del servicio. ¿Cuál debe ser mi actitud en el servicio? Y eso me va a ayudar al momento de exponer. Ya en la próxima clase vamos a hablar del momento en el que estamos al frente. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? ¿Qué consejos podemos tener que nos pueden ayudar a desempeñarnos mejor ahora sí ya en el momento en el que hablamos a las personas? En la nota o cita que vimos al inicio de la clase, yo quiero enfocarme en el final. Una mala presentación hace que aún los mejores sermones sean ineficaces y poco convincentes. Este es el momento donde yo voy a respaldar o va a valer la pena todo el esfuerzo. Ya vimos que preparar un sermón no es fácil. Preparar un sermón a conciencia, un sermón bíblico, no es sencillo. Requiere mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas. Imagínense horas y horas echadas a perder cuando pasamos al frente, porque no lo hicimos bien o por la actitud que tuvimos previo al sermón, la actitud con la que llegamos a la iglesia o nuestra vestimenta. O sea, cuán importante es ese momento y estar preparados para el mismo. Amén. Eso quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Me gustaría escuchar ahí algunos comentarios sobre este tema tan importante que vimos hoy. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Hola, Pablo, buenas noches. Hola, Wilson. Gracias por las clases. Bueno, este es otro punto también importante, ¿no? El que acabas de mencionar, el hecho de la actitud, eh, las acciones y la apariencia exterior o física del predicador. Cuán importante es saber llegar a la audiencia desde todos los ámbitos. Entonces, me, mm, me queda también de como, como resonando un poquito más.
el hecho de ser ejemplo para los demás hermanos. Y claro, eso conlleva también una responsabilidad. Sí hay que tener mucho, eh, cuidar este tipo de aspectos como para que no solo la exposición sea correcta, sino todo lo que conlleva el predicar y dar ese ejemplo a los hermanos. Muchas gracias. Ok, gracias, Wilson. Gracias. ¿Alguien más quiere ir compartir? A ver, uno más. Sí, vamos, José Luis. Yo quiero dejar que alguien más que comparta, pero no comparten, entonces, Sí, por favor, ayúdame. no, es que uno quisiera que los hermanos compartieran, porque uno predica, entonces, Claro. me pareció fabuloso, me pareció fabuloso y totalmente de acuerdo. Es más, es una gran responsabilidad estar conscientes de lo que hacemos y no solamente, bueno, todo lo que expresaste es parte de la labor. Y creo que yo estar en este curso y escuchar esto es solamente reafirmar lo que debo de continuar haciendo. No significa que toda la vida he sabido hacer esto, sino es a través de las enseñanzas, de los cursos. Y todo lo que decías, yo me ponía a pensar y a meditar en todo lo que es mi responsabilidad como predicador, ¿verdad? Y hay otras cosas mucho más profundas todavía, ¿verdad? Si aquí hay hermanos que anhelan predicar, este, yo visualizo también en el final, porque en el final también hay personas que se acercan a uno como predicador. Hay personas que visitan la iglesia y que se acercan a uno, ¿verdad? Y observan cómo está uno en el final. Creo que hubo un tiempo, tal vez como anécdota, que dirigíamos la iglesia en El Salvador y estábamos tan preocupados por la excelencia en todo. Y recuerdo que a los músicos, a los hermanos ahí, a veces habían algunos que la regaban prácticamente. Entonces, yo desde ahí, desde mi silla, los veía, ya los estaba mirando en sus errores. Y al terminar tenía que pasarlos ahí en el chequeo, pero yo mismo perdía el gozo, porque en lugar de estar concentrado en adorar, estaba viendo que todo se hiciera bien. Y tuve que recapacitar y dije, está mal lo que estoy haciendo. Creo que los hermanos los pongo nerviosos y segundo, yo no vengo a revisar lo que están haciendo ellos de una manera así, pero yo vengo a adorar a Dios. Entonces es algo que aprendí desde el año 98 cuando llegué a El Salvador y unas cosas que para mí es importante es concentrarme y me cuesta mucho cuando hay cosas que me desconcentran porque a veces uno quiere adorar y de repente te hacen señas de que algo está pasando, de que un problema, o sea, te sacan de la concentración, ¿verdad? Ujú. Y también dijiste muy importante el hecho de la vestimenta. Eh, Hay comentarios hoy, y yo no sé si los has escuchado, pero como que hoy tienes que predicar con mezclilla y con camiseta para conectarte con los jóvenes. Entonces, Claro. si te vistes de saco y corbata, eres un anticuado, ¿verdad? Hay predicadores que tristemente están diciendo esto. Yo no estoy de acuerdo y creo que concordamos con lo que vos estás diciendo. Yo tengo que vestirme de acuerdo a la vestimenta de la normalidad, pero no significa que entonces yo voy a llegar con tenis, con jeans, con una camiseta pegada, porque eso es la predicación de la predicación moderna, ¿verdad? No debe ser de acuerdo a la audiencia. Si estoy en una reunión informal de jóvenes, posiblemente sí, ¿verdad? Es un campamento, algo así. Entonces, esa es la parte, resuena mucho en algunas personas que aún lo están enseñando públicamente, de que el predicador para conectar ya tiene que ser, eh, dice, como la igualdad social. Están hablando de eso, como la igualdad social, casi como socialistas, ¿no? De que el predicador no tiene que ser más que las personas que están Ujú. ahí. Y yo hablaba perdón que me estoy extendiendo mucho, yo hablaba del final. En el final hay personas que se acercan a uno y aún ahí se crea una conexión, ¿verdad? Pero hay otra cosa más importante, cómo uno se comporta al nivel
dentro de la convivencia normal con los hermanos fuera de los servicios, ¿verdad? Porque ellos también ahí, si los saludas, no saludas, si te acercas a ellos, no, todos ellos van a evaluar aún fuera del servicio, como en nuestras vidas como predicadores. Vamos a Claro. suponer que el día de la predicación yo llego bien vestido, súper animado, sonrío, pero cuando es mi vida normal, soy un amargado, no sonrío y no saludo a nadie. Los hermanos van a decir, esto está muy cerca de una buena actuación. Entonces, Claro. hay mucho ahí. Recuerdo un hombre el año pasado que comenzó a llegar a la iglesia, se bautizó este año y yo recuerdo haberme acercado a él, ¿verdad? Y saludarlo. Y solamente que yo haya hecho eso a él le impactó mucho. Y él dijo, yo en esta iglesia me quedo. Entonces son cosas que son importantes. Pero bueno, yo no quería hablar tanto, quería que los hermanos hablaran porque uno ya tiene tantos años de estar al frente y muy valioso. Gracias, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Ariel, ¿ibas a decir algo? Sí, solo añadirle algo a esos 4 puntos. Creo que Wilson lo dijo bien, o sea, lo de conectar con la audiencia de los diferentes puntos que pueden haber, como la convicción, estar preparado, la vestimenta, la actitud. Pero creo que también algo que me dijeron, y que no se me olvida es tu predicación también se extiende a tu vida en la iglesia y fuera de ella. Tienes que predicar con tu vida y con tu ejemplo. No importa Ujú. solo, o sea, es importante el mero día que vas a subir a predicar, pero también es importante todo lo que haces en tu vida normal. O sea, desde que vos saludás a las personas o no las saludás en la iglesia, desde que le servís o no le servís, desde que te llevas con todo el mundo o solo con tu grupito seleccionado. Todas esas cositas son ayuda para que cuando estás al frente ya sabes que conectas con toda la iglesia, con toda la congregación, no solo con un grupo específico o con unas personas específicas. Y que ellos también puedan ver que no solo estás haciendo ejemplo porque estás predicando arriba, sino que también predicas abajo con tu vida. Y creo que es algo que los predicadores, o no importa si solo dan devocionales o solo pasan a dar Santa Cena o solo pasan a dar bienvenida, es importante que como discípulos vivamos de esta manera y más como predicadores. Entonces creo que yo sí añadiría eso como mi actitud y mi prédica con mi vida personal en mi diario vivir. Creo que eso es todo. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y esa es la ventaja y obviamente desventaja si no lo hacemos, ¿no? La manera en la que están nuestras iglesias. Al final todos nos conocen y saben cómo, de una u otra manera, cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, esto les quería compartir el día de hoy y el próximo. Pablo, perdón, ¿Sí? Alejandro de Costa Rica. Buenas noches a Sí. todos, hermanos. Buenas noches, Alejandro. Claro que sí, Sí, dale, dale. sí, no, no, agradecerte mucho por lo que lo has estado compartiendo en estas últimas semanas. A mí personalmente me ha llenado mucho y tal vez uno tiene como algún conocimiento, pues leve, ¿no? De todas esas, términos, cosas, pero creo que ha sido mucho aprender, cosas nuevas también, refrescar muchas cosas que en algún momento también, pues he escuchado y he aprendido de otras personas y quería agradecerte eso, agradecerte por tu tiempo, por la preparación. Creo que a veces uno piensa como uno es predicador solamente porque se para al frente y comparte algunas notas, pero creo que con todo esto que hemos podido aprender estas últimas semanas, a mí personalmente me ha abierto mucho la mente, ¿no? De todo lo que necesito aún seguir aprendiendo y todas las cosas que necesito aplicar también. Y eso quería agradecerte. Más bien, muchas gracias y un abrazo para todos. Hola, Gracias. hola, Sí, buena, rapidito, perdón. Jenny Medina, estoy aquí con Ale. sí, Jenny. Yo igual agradecer y algo que se me venía a la mente ahorita y viendo de todos los meses que todo, bueno, ya más de 2 meses creo que hemos estado en las clases y como decías, el trabajo que hay para prepararse para 20, 30, 40 minutos a veces, ¿verdad? Y Sí. siento que algo en lo personal, y ahorita lo reflexionaba, ¿verdad? En mí es cómo nos falta la gratitud, ¿verdad? Creo que hemos perdido la gratitud a veces para decir gracias, a nuestros líderes, al que está predicando, al que dio la Santa Cena, al que dio
la ofrenda, ¿verdad? Y es algo en lo que ahorita yo pensaba y decía, bueno, no todo el tiempo lo hago, casi no lo hago ya. Antes era muy normal en nuestra iglesia, ¿verdad? Poder agradecer, poder venir y creo que es algo que en lo personal, aparte de todo, ¿verdad? En lo que tengo que reflexionar para también la gratitud para todos los hermanos que se preparan. Yo he tenido que pasar a preparar Santa Cenas, ofrendas, ¿verdad? Y con eso uno se pone nervioso y se prepara un montón, y no digamos todos los domingos o todos los miércoles para poder predicar. Entonces, creo que esto me ha hecho reflexionar todo el trabajo que hay, también recordar todo el trabajo que hay para llenarme un poco más de gratitud en cuanto a los hermanos que pasan enfrente tienen que prepararse. Sí. Así es, muchas Gracias. gracias Jenny. Sí, así es. Como que nos cuesta a veces el equilibrio, ¿verdad? Nosotros o nos vamos de un lado o nos vamos del otro, ¿no? Antes todos agradecíamos, ahora casi nadie, ¿no? Entonces, creo que es bueno ahí mencionarlo porque sí requiere ahí bastante trabajo y tensión durante no solo ese momento, sino durante toda la semana. Pero bueno, si nadie más quiere compartir, pues yo agradezco mucho este tiempo y ahí lo que tenemos pendiente es el producto final, que es el bosquejo, y la tarea de hoy, que es de 2 semanas, el escuchar ahí el audiolibro sobre la oración. ¿Verdad? Prácticamente esos serían nuestros pendientes. Así que nos vemos el próximo lunes, si Dios nos lo permite, para que terminemos y cerremos ahí el curso de predicación. Que Dios les bendiga. Muchas Paula, gracias, una Pablo. Buenas consulta. noches a todos. Eh, Gracias. Buenas noches. Muchas una gracias. consulta, Paula, disculpa. Sí, sí, sí. Em, ¿Va a haber la oportunidad de exponer? Tú mencionabas Sí, algo. sí, sí, sí. ¿Cuándo? Podría ser La semana que viene. el próximo lunes. Tendríamos ahí por lo menos 10 minutos por persona los que deseen hacerlo. ¿No? Am, Si alguien está esa era la preparado consulta. hoy, podríamos hacerlo hoy, pero si no, el próximo lunes, lo que pasa es que hoy no lo abrí porque nadie ha entregado su proyecto final, entonces, pero si ya para el otro lunes hay algunos hermanos que estén en la disposición, Wilson, claro que sí. Gracias, sí, para la próxima semana, gracias. Excelente, entonces ahí te damos el tiempo, claro que sí. Y si alguien más, creo que nos va a dar tiempo para 2 hermanos o 3 a lo sumo, ¿verdad? Es la última clase, entonces podemos extendernos un poquito. ¿Ok? Gracias, hermanos. Gracias, Pablo. Feliz noche. Feliz Adiós, noche. Adán. Buenas noches. Adiós, Pastán. Ya se fue. Adiós,